Bien, ahora sí, volvemos al piso porque estamos con invitadas en la mañana de hoy. Está con nosotros la doctora Dolores Serra, médica infectóloga, que está aquí con nosotros para charlar un poco de todo lo que se viene ahora con el frío, gripe, virus, bronquiolitis, bueno, todo lo que tenemos que se está viniendo ahora en esta temporada, lo vamos a charlar con la doctora. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy buenos días, bien tempranito, ¿cómo estás? Bien tempranito te hicimos venir. Bien tempranito, me encanta, me encanta. Bueno, para charlar un poco con la gente que está del otro lado, ¿qué es lo que se viene ahora, ¿no? En esta temporada, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? ¿De qué tenemos que cuidarnos? Bueno, para conocer un poco los síntomas, si tenemos algún síntoma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Excelente, sí, la verdad es que sí. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Sí, se vino el frío y esa fue el gran tema, ¿no? Se viene el frío y con eso los virus respiratorios, que yo siempre digo que hay muchos virus respiratorios, entre ellos, bueno, también el COVID, sí, que es uno de los grandes, y también la gripe, el virus influenza, que es el que más conocemos, digamos, de muchos años. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente que no se ha vacunado, es la realidad, nos encontramos tanto con factores de riesgo como que no, y también con la presencia del COVID, que mucha gente todavía sigue no teniendo los carnets actualizados, y bueno, y esto hace que haya a veces hasta coinfecciones y todo. Entonces, ¿Hay COVID dando vueltas? Digamos, uno siempre dice el COVID no se fue, pero ¿se ve? Sí, todavía estamos viendo, y bueno, un poco es eso lo que te comentaba. A ver, mucho tiene que ver con el tema de los carnets actualizados de vacunación y también mucho de que vino el frío enseguida. Claro. Y lo que tuvo la pandemia un poco es que, bueno, al habernos aislados durante varios tiempos, sobre todo al principio de la pandemia, uno, como les digo, no hizo, el sistema inmunológico es como que tarda en reconocer, sobre todo estos virus respiratorios, tanto la influenza, parainfluenza, bueno, otros virus. Entonces, lo que pasa es que estamos teniendo cuadros de gripe un poco más serios, más severos, claro, con más internación, sobre todo en los extremos de la vida, digo yo, ¿no? En los niños, en los más chiquititos y también en los abuelos. Entonces, tener mucho cuidado con estos pacientes y sobre todo en este frío que un poco se nos adelantó, ¿no? En esta época de otoño, que se vino muy rápido, sí. Y claramente el frío y las bajas temperaturas, esto claramente predispone a estas enfermedades respiratorias. ¿Los virus respiratorios tienen todos los mismos síntomas? En realidad se superponen. Sí. Algunos tienen particularidad, pero la mayoría sí es fiebre, dolores musculares, ese cansancio como excesivo, tos con secreciones. Uno de los mecanismos de defensa que tenemos son las secreciones con el moco, tanto bronquial, traqueal como faringio, y lo que hace, bueno, obviamente es bastante desgano del paciente, sobre todo en los primeros 3-4 días. Sí. La fiebre suele ser muy alta, de 39 a 40 grados, y luego va mermando, ¿sí? Siempre digo que ante estos síntomas, obviamente uno, si es un paciente que está sano y todo, puede quedarse en la casa y controlar esos síntomas, pero hay determinados signos que tenemos que tener en cuenta a la hora de alarma para ir, obviamente, y consultar, porque obviamente hoy tenemos la guardia colapsada. Entonces, sí, lo que suele pasar es esto, decir específicamente estos signos de alarma cuando ya la fiebre es muy elevada durante más de 3-4 días, los dolores musculares muy grandes y persistentes y generalizados por más de 3 y 4 días, y el tema de en los bebés, sí, que es donde tenemos que tener mucho cuidado en esta población específica de riesgo, de que se deshidraten, ¿sí? Sí. Que estén muy agitados, que se duerman, o bien el tema de en las uñas, ¿sí? También, o en la boca, que se ponga azul. Bien. ¿Sí? Cuando el paciente empieza a estar así, obviamente son signos de alarma, tenemos que correr, obviamente para las madres y bueno, y para los chiquitos también tenerlo en cuenta a la hora de consultar enseguida, sobre todo por estos cuadros más graves que estamos viendo de la gripe, ¿no? La diferencia entre un virus respiratorio y la gripe es que el virus contagia. Sí, en realidad todos, sí. La gripe también. La gripe, exacto, sí, son muy contagiosos, hipercontagiosos. Y sobre todo en estos extremos de la vida, que te decía, bueno, los bebitos 6 meses, hasta 2 años. Por eso es que es importantísimo en estos pacientes, sobre todo los bebés y sobre todo los adultos mayores de más de 65, tener el carnet actualizado, o sea, cada año para la gripe, ya que la tenemos en calendario nacional de vacunación y es totalmente gratuita, obviamente vacunarlos a estos extremos y obviamente los pacientes con patologías
patologías de riesgo, ¿sí? Las inmunodeficiencias, las personas, bueno, obviamente el personal de salud, las mujeres embarazadas tienen que vacunarse contra, digamos, la gripe y también contra el COVID, que son estas enfermedades que son muy contagiosas y obviamente mucho más en esta época. Y cuesta un poco, ¿no? Esto de la vacunación, de ir y actualizar el carnet. El gran tema que tenemos hoy en día en el consultorio es eso, de me muestran el carnet o bueno, a veces no lo tienen, no saben y todo. Y la verdad es que la mayoría está desactualizado, hace mucho tiempo inclusive que no se pusieron las dosis. O bien, estos, como les digo, en estos pacientes de más de 60, 65 años, que ya están teniendo alguna enfermedad, ¿sí? Cardiopatías, enfermedades pulmonares, inmunodeficiencias, que tienen corticoides, claramente hay que colocar estas dosis porque son pacientes que, como les digo, si llegan a tener el virus, cualquiera de estos virus respiratorios, no solamente COVID o influenza, pueden tener una evolución más grave, inclusive sobreinfectarse con bacterias. Claro. ¿Sí? Como por ejemplo producir una neumonía o neumonía bilateral, que es lo que estamos viendo. Bueno, un caso de un famoso, un conocido doctor que está teniendo ahora actualmente en Buenos Aires una neumonía bilateral porque obviamente es una persona de riesgo. Entonces, a lo que voy, no menospreciar esos temas porque la verdad es que los adultos mayores y los niños también pueden hacer neumonías graves. Bueno, y aparte esto de no vacunarse creo que tiene que ver con una cuestión de fiaca, de esperar, de sacar turno, pero realmente está siendo todo muy ágil en este último tiempo para la vacunación. Es simplemente ir, te vacunas y te vas. Exacto, están en los vacunatorios obviamente gratis, en todos los hospitales, en los AMCO, son 2 vacunas accesibles, inclusive también la del neumococo, sí, que bueno, hay que pedirla específicamente para estas poblaciones de riesgo, que se las pueden administrar y como les digo, protegen a la población de estas enfermedades infectocontagiosas que, como les digo, pueden tener un desenlace bastante grave o bastante fatal en estas poblaciones y obviamente siempre digo que hay que conocer estos temas para poder entender la gravedad que pueden llegar a tener, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ir tanto al médico, a su médico de cabecera, a los pediatras, que lo sigan recomendando también nuestros colegas, de decir, bueno, a ver, está el carnet actualizado, lo tengo que actualizar, lo indico y obviamente que el paciente y el familiar también vayan y se puedan vacunar, ¿no? Una persona que no es de riesgo, que no está dentro de las edades de vacunación, como estás diciendo, niños y adultos mayores, tiene posibilidades de contagiarse igual, ¿no? Exacto, exacto. Por eso es que estamos a veces en algunos casos, algunos pacientes o asmáticos o muy alérgicos, también, o sea, una persona joven, sana, pero tiene estas ciertas predisponentes que podemos llegar también a indicarlo. Claro. Inclusive hay muchos chicos que ya me están diciendo, más jóvenes, que me están diciendo que todos los años se colocan la de la gripe, y bueno, y obviamente la del COVID, y la verdad es que sí, que tienen una buena inmunización, pero como les digo, tienen que hacer una consulta con el médico, en este caso con el médico infectólogo, para la recomendación precisa para cada paciente y obviamente para la indicación de la vacuna. Siempre digo que con las vacunas nosotros tenemos que tener educación para la salud, para conocer específicamente la indicación, pero también hay que hacerlo, ir a la consulta, ir al hospital, al centro de salud para estar obviamente educados, informados, con la información precisa y obviamente inmunizados. Hay un gran brote de bronquiolitis también, en este tiempo. Exacto, el virus que es causado por el virus respiratorio sincicial, que afecta sobre todo a los bebés, a los chiquititos y a los mayores de 65 años. Por eso esta también es otra de las vacunas que también recomendamos en los mayores de 65 años, no solamente en los bebés. Y obviamente este virus lo que genera es una bronquiolitis, o sea, es un caso más complicado, muchas veces requieren de oxígeno, los tenemos que internar, mucha falta de aire y obviamente en este caso es fundamental el pediatra, ¿no? Y obviamente hay que también recomendarla a las pacientes embarazadas la vacunación entre la semana 32 y 36 de gestación,
porque obviamente también para prevenirlo a este chiquito de estas complicaciones que suelen darse sobre todo cuando el bebé tiene menos de 6 meses. ¿Qué pasa, doctora, con el dengue en este tiempo? Seguimos. Que uno sigue viendo mosquitos, uno ya, viste, hay tantas cosas que van surgiendo y tantos síntomas que son todos tan parecidos que no sabemos. ¿Hay dengue? Hay dengue, menos, lo voy a decir, porque bueno, un poco lo que fue el boom de hace unos meses fue por este tema del dengue. Hay casos, pero hay muchos menos que el brote que tuvimos. La verdad es que sí. ¿Qué es lo que pasa? No se suelen solapar, la fiebre sí es uno de los síntomas en común, pero el dengue no cursa con cuadros respiratorios, ¿sí? Esto lo quiero aclarar porque muchos me lo preguntan si tendré dengue o tendré gripe. En realidad el dengue no tiene síntomas, o sea, no tiene tos, no tiene secreción, ni mocos, ni cambios en la voz, ¿no? Entonces, a lo que voy, generalmente hay una buena distinción entre lo que puede llegar a ser el paciente infeccioso respiratorio de el dengue. Pero sí, sigue habiendo, obviamente muchos menos que, bueno, cuando nos vimos hace unos meses por el brote, pero la verdad es que siempre les digo, sí, obviamente, viste que se ven mosquitos, así que hay que tener el repelente, mucho menos que antes, sobre todo en los horarios de bien temprano en la mañana y luego a la tardecita en la noche, para prevenirnos y bueno, y seguir obviamente con el descacharreo, que siempre hay que continuar durante todo el año, como ya se los mencioné tiempo atrás. Continuamos con el descacharreo, continuamos con la limpieza de nuestro patio, haciéndonos cargo de esa limpieza y obviamente sí tener en cuenta en esta época muchísimo más los virus respiratorios que el dengue, pero bueno, no nos olvidemos que está. Bien, volviendo al virus respiratorio, ¿cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta? Porque a veces pasa que empezamos con moco o tenemos algún pequeño dolor de garganta y nos dejamos estar y después ya no damos más, digamos, ¿no? Tenemos la garganta que no podemos hablar. Bueno, ¿en qué momento deberíamos ir al médico? Porque a veces nos dicen, no, es moco nada más. Bueno, ¿en qué momento? Bueno, a ver, un poco los que les comentaba. Fiebre, ¿sí? Mayor a 39 o 40 grados en los primeros 3-4 días es lo más común. Y si no tenemos fiebre, bien, dolores musculares. Si no tenemos fiebre, puede ser dolor de garganta, la tos, la secreción. Es verdad, no sale enseguida. A veces lleva un tiempo, pero sobre todo esto de los dolores musculares y el cansancio excesivo, como les digo, eso, pero en esos casos se puede, entre 24 y 48 horas, lo podemos dejar en casa al paciente. O sea, obviamente si no tiene factores de riesgo, si es una persona sana, puede estar, digamos, controlado. Ahora, si pasan más de 3-4 días y la fiebre sigue muy alta, si siguen los dolores musculares y si nosotros en los bebés, sobre todo, empezamos a ver esta cianosis que llamamos que se ponen las uñas y las manos azules y también la boquita y se deshidratan con facilidad y están irritados, claramente hay que consultar, digamos, antes, o sea, obvio las madres y en este caso los pacientes también adultos mayores, porque en esos casos son más de cuadros más graves. Más avanzados, claro, más avanzados. No lo tenemos que dejar avanzar tanto y sobre todo por esto que les decía de las neumonías que se pueden sobreinfectar, que vos decías, que ahí es donde le ponemos antibiótico al paciente, pero a ver, algunos casos son más graves, entonces hay que ver, o sea, tiene que consultar con un médico. El primer síntoma que tengamos que es fuera de lo común, de lo normal en nuestro cuerpo, ir al médico, porque con todos estos virus que por ahí hay a las vueltas y que son contagiosos, nos pueden llevar a una infección más grave. Sí, y lamentablemente les tengo que decir que tenemos pacientes ya que tienen coinfección, es decir, tienen COVID o tienen gripe, pero también además tenemos pacientes con virus respiratorio sincicial. O sea, un poco como lo que vimos en el dengue, que teníamos dengue y COVID, bueno, acá lo mismo, lo estamos viendo, no es muy común, pero puede pasar de esta coinfección en un mismo paciente por 2 o 3 virus respiratorios, lo cual obviamente no habla de un buen estado inmunitario, pero como les digo, sí o sí la vacunación, sí o sí para estos pacientes. Si tenés la vacuna te va a afectar menos. Sí, obvio, la gravedad es mucho menos, inclusive no hay síntomas, o sea, como te digo, entonces por eso es que la alarma para el tema de la vacunación, que como les digo, el frío nos agarra un poco de antemano, adelantados, pero esta vacunación ya está disponible, la de la gripe desde abril, la del COVID todo el año, entonces
ya tenemos que ir a vacunarnos, sobre todo en este mes, aprovecharlo en junio para estar inmunizados previamente. Recuerden que la inmunización no es enseguida, tarda 15, 20 días para comenzar a hacer el efecto inmunoprotectivo, pero claramente, bueno, tenemos que estar preparados. Sobre todo, obviamente, estas poblaciones de riesgo, el personal de salud, todos, ¿sí? Y las que también tienen oficios de riesgo, también, los trabajos, bueno, los policías, todos tienen que estar actualizados su carnet y obviamente la consulta con el infecto para ver que esté todo bien e indicarles la vacuna. ¿Dónde tiene el consultorio? En Semara, en los consultorios de Semara, en Boulevard Santa Fe 794. Ahí estoy los martes y jueves, bueno, y también en la Clínica Parra, en donde me pueden encontrar. Obvio, bueno, las redes es bastante frecuente. Sí, eso le iba a preguntar porque usted en las redes sociales sube también, bueno, todas estas cuestiones que van surgiendo, gripe, virus, va subiendo toda la información para que los seguidores tengan a mano esta información, ¿no? Exacto, @dra.doloreserra es mi Instagram, ahí es donde subo muchísima información y donde eso llega, la verdad, que a muchas personas, a muchos colegas y también, bueno, que estuvimos obviamente en Buenos Aires en el último tiempo, sobre todo para llevar información de salud y prevención en estas enfermedades infectocontagiosas, que lo que tienen que son cada vez más comunes, cada vez más frecuentes y nos afectan a todos, ¿sí? Yo siempre digo, esto no es que son solamente alguna población y yo no, sino que estamos todos en esta y por lo tanto, a ver, ¿quién hasta lo los tiene? doctores. Hasta los doctores, por eso, inclusive como les digo, a ver, lo hemos visto con el dengue y lo estamos viendo también con la gripe, ¿no? Dolo, estoy congestionado y todo, bueno, entonces, a lo que voy, estos temas se tienen que saber y parte de mi actividad en el Instagram y en las redes sociales es por eso, es para llevarles obviamente información en salud, en calidad científica y obviamente súper necesario para todos hoy en día. Doctora, gracias por venir, como siempre muy completa, muy clara, que es fundamental esto, ¿no? Para los que estamos del otro lado y que desconocemos un poco todo, es fundamental que bueno, conocer en palabras claras, así que gracias y por toda esta información tan valiosa. Encantada, como siempre, de la invitación, era un gusto y bueno, y nos estamos viendo. Nos estamos encontrando, gracias. La doctora Dolores Serra, entonces médica infectóloga, aquí con nosotros para comunicarnos, contarnos, informarnos sobre todos estos virus, gripes, todo lo que tenemos que tener en cuenta en esta época del año.